Bueno, pues buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación a esta comisión y a María Teresa Sáez, que ha sido la que personalmente me invitó. Pedir disculpas por no poder expresarme en euskera. Me gustaría poder haberlo hecho, aunque fuera de forma testimonial, un ratito. Y me van a permitir que empiece recordándoles una anécdota que además no la conocía. El caso es que la tenía recogida en la cronología inconclusa del Movimiento de Hombres por la Igualdad, pero la había olvidado. En mayo de 1985 se celebran en Pamplona unas jornadas que se llaman Machos, Progres y Galanes, en las que por primera vez se discute sobre la condición masculina. Y a raíz de estas jornadas surge un grupo de hombres de aquí de la ciudad que están un año y medio reuniéndose hasta que el grupo se acaba y desaparece. Pero sin saberlo, va a ser el primer grupo de hombres del que tengamos constancia en la historia de este país. A mí ha sido una alegría tremenda comprobar en la charla de ayer que vuelve a haber un grupo de hombres en Pamplona, que hay unos 15 hombres y algunos de ellos me parecieron hombres muy, muy interesantes. Bueno, por otra parte, yo he venido poco a Pamplona, la verdad, y nunca en San Fermines. Es una asignatura pendiente, no sé si me apetece, pero es una asignatura pendiente. La primera vez vine a principios de los 70 a ayudar a montar el PSOE. La segunda vez que recuerdo haber venido fue en 1988 y vine a la celebración del 10º aniversario del Centro Municipal de Planificación Familiar de Andraize y participé en una mesa con Cristina Almeida y Elisa Sesma en defensa del derecho al aborto. Y la última vez que vine fue en el 94 a las terceras jornadas vascas de contracepción, en unas jornadas en las que todo el mundo hablaba de las ventajas de la píldora y esas cosas, y yo venía a defender la necesidad de que los hombres venciéramos las resistencias y usáramos más el condón como el único método profiláctico que existe y que protege al mismo tiempo de los embarazos no deseados y del VIH-Sida, que en aquella época nos preocupaba mucho. La verdad es que nos dieron de cenar en el Europa y se cenó estupendamente. Bueno, algunas consideraciones previas. O sea, que veréis que tengo algunos recuerdos que son hasta buenos, A nadie se nos escapa que los hombres controlamos casi todos los recursos del poder con mayúsculas. Y me refiero al económico, al político, al académico, al empresarial, al religioso, al militar, al policial, al cultural, por no hablar de los medios de comunicación. Quiere decir que si de verdad los hombres quisiéramos cambiar y que la sociedad avanzara hacia la igualdad, de verdad que lo tenemos, como diríamos en lenguaje masculino, a huevos. Si no se hace es porque no queremos. La segunda consideración es que los heterosexuales, unos más que otros, disfrutamos de todos los privilegios del patriarcado, de aquellos que están a nuestro alcance renunciar en el hogar, poniéndonos no solo las pilas, sino también el delantal, en el espacio público, en la sexualidad y, ¿por qué no decirlo, ya que estamos en un sitio donde hay muchos representantes políticos, en los partidos políticos en los que estamos militando? Hay otros que no dependen personalmente de nosotros porque dependen más de la cultura, como la libertad que tenemos para movernos por la noche y el hecho de que, a pesar de que a lo largo de la tarde podréis comprobar que no soy un peligro para ninguna mujer, estoy convencido de que si esta noche nos cruzamos en un callejón oscuro, antes de identificarme, os pondréis en alerta. Eso depende de la cultura, no está personalmente en mi mano modificarlo. Hay una cosa que sí es importante destacar, y es que el machismo es el caldo de cultivo en el que germinan y se desarrollan todas esas violencias que hacen que en este país cada año tengamos a 100 asesinos nuevos de mujeres. Si los 100 asesinos de este año, a los que hacía referencia Teresa, son distintos que los del año pasado y distintos que los del año que viene.
Es decir, que nosotros tenemos una cosecha de 100 asesinos cada año. Y eso es lo que explica que en los últimos 12 años, los tribunales hayan tenido que dictar 250.000 órdenes de protección. Es decir, que lo digo un poco para que nos hagamos una idea de la magnitud del problema. Otra de las consideraciones es, si admitimos, y lo venimos diciendo desde finales de los 90, que las violencias machistas son un problema de los hombres que padecen las mujeres y los colectivos que cuestionan la heterosexualidad, tendremos que convenir que si el problema es nuestro, nos corresponde a nosotros solucionarlo. La experiencia de los países escandinavos, que estaremos de acuerdo que son el paradigma de la igualdad entre los sexos, de empoderamiento de las mujeres, aquel en el que nos miramos siempre que pensamos en legislar, el ratio de mujeres muertas a manos de sus parejas o exparejas es muy superior al de España. Lo que quiere decir que con ser imprescindible avanzar en igualdad y en promover el empoderamiento de las mujeres, o conseguimos que los hombres nos planteemos en serio de construir el machismo y con él la masculinidad, o va a ser prácticamente imposible que disminuya la violencia contra las mujeres. Hay otro dato que yo creo que a nadie se le escapa, y es que hoy, este año, asesinan al mismo número de mujeres que en 2004, cuando se promulgó la Ley Integral de Violencia de Género, a pesar de todo el dinero invertido. Sabiendo esto, la verdad es que resulta francamente mosqueante que el Pacto de Estado que se debate en el Parlamento español no diga nada ni destine ni un solo euro para promover el cambio de los hombres. Mosquea, pero no sorprende, porque el olvido de los hombres depende de diputados y senadores, de esos triunfadores que no tienen demasiados motivos para ser críticos con el modelo competitivo que les ha permitido alcanzar el éxito y el poder del que disfrutan. No quisiera, ni por asomo, que nadie entendiera que yo pretendo en ningún momento responsabilizar a las mujeres del olvido de los hombres en las políticas de igualdad, porque bastante tienen ellas con luchar contra las desigualdades que padecen para pedirles también que asuman la responsabilidad de educarnos. A veces he llegado a pensar que los dirigentes de los partidos políticos delegan en las mujeres la lucha por la igualdad para evitar cuestionarse y no tener que impulsar más cambios que aquellos a los que les obligue la presión a que éstas y el feminismo los somete. Los lemas que han encabezado las manifestaciones de hombres contra las violencias machistas que hemos organizado en Sevilla dan un poco idea de cómo ha ido evolucionando la posición de los hombres ante este fenómeno. En 2006, una época en la que éramos poquísimos los hombres en las manifestaciones del 25 de noviembre, hasta el punto de que a los pocos que íbamos nos miraban todas las mujeres, hasta que una nos identificaba y decía, no, que son de los buenos, que son de fiar, porque era raro ver un tío, no se sabía muy bien con qué intenciones estaba. En ese momento, haciéndonos eco de un sueño de José Saramago, Premio Nobel de Literatura, en el que decía que él esperaba, como hijo de víctimas de violencia de género, que algún día los hombres salieran a la calle a protestar contra la violencia de las mujeres, sacamos un lema, y el lema era el silencio nos hace cómplices. Era una forma de decir, ya está bien, no podemos permanecer callados, tenemos que cambiar. 2 años después, hartos de una ley que hablaba de violencia de género, olvidando todo el resto de violencias machistas contra las mujeres, en Sevilla además teníamos el fenómeno, que supongo que aquí llegarían los ecos, del asesinato de Marta del Castillo, que nunca fue juzgado por violencia de género porque no era producido por alguien con quien hubiera tenido una relación de convivencia, y además ignoraba también las agresiones homófobas al colectivo LGTBI. Decidimos encabezar la manifestación con el lema Hombres contra las violencias machistas. Este año hemos montado la manifestación de 2006, una anécdota, fue la primera del mundo de hombres contra las violencias machistas.
Luego hubo otra en Montevideo y ha habido otras más. Este año era el 10º aniversario, queríamos hacerle un homenaje a Saramago a través de su mujer, de Pilar del Río, y organizamos una nueva manifestación que fue francamente numerosa, en torno a las 1.500 personas. Lo digo había quien hablaba de 1.000, había quien hablaba de 2.000, vamos a dejarlo en 1.500. Mayoritariamente hombres. Nosotros constatamos que el pasado 7 de noviembre, en la gran manifestación que se hizo en Madrid el año pasado, con cientos de miles de personas, había muchísimos hombres. Luego el silencio cómplice ya se había roto. Lo que hacía falta era pasar de la solidaridad con las mujeres a asumir el compromiso personal y militante de hasta qué punto contribuimos al mantenimiento y reproducción de ese machismo que da estas consecuencias. Y entonces la pancarta que este año ha encabezado la manifestación ha sido: el machismo es violencia. Con todo el poder que acumulamos, es evidente que la responsabilidad de la pervivencia de las violencias machistas es nuestro. Y, en concreto, de los políticos, porque tienen la capacidad de impulsar políticas públicas inclusivas que dejen de olvidar a los hombres. Sistemáticamente las políticas de igualdad olvidan a los hombres, y programas específicos que ayuden a los hombres en el proceso de cambio hacia la igualdad. Por ir rápido, alguna consideración acerca de cómo están los hombres en general. Bueno, podemos decir que la mayoría está confundido entre la conciencia de que necesita adaptarse a unos cambios que no controlan, que no saben dónde les lleva y que perciben como impuestos. Unos cambios que les exigen romper con sus modelos de referencia y cambiar lo que hacen, lo que piensan y lo que sienten. Unos cambios a los que les ven todos los inconvenientes inmediatos y casi ninguna ventaja potencial, por lo que no acaban de decidirse a dedicarles el tiempo y el esfuerzo que los mismos merecen. Vemos que las mujeres ganan reconocimiento social en el paso del ámbito privado al público y que los hombres lo pierden al hacer el recorrido contrario. Ven que los jóvenes igualitarios ligan menos en el instituto, y podemos constatar estadísticamente que los hombres igualitarios ganamos menos de mayores que los más competitivos. Entre los miedos que los hombres no verbalizan, pero que los tienen, está que las feministas lo que quieren en realidad es darle la vuelta a la tortilla, que las políticas de igualdad solo se aplican cuando las benefician a ellas y que se les propone un cambio en el que como niños han de dejarse educar por las mujeres, y eso saben que va a tener un efecto devastador sobre su deseo sexual. La resistencia más frecuente de la mayoría de los hombres, sobre todo en el hogar, es el escaqueo, un dejar de hacer, dejando hacer, que sobrecarga a las mujeres y nos proporciona a los hombres estadísticamente 1 hora y media libre al día, que si lo sumas al año son muchos, es más de un mes, día y noche sin hacer nada, con todo por delante. Los privilegios que tenemos los hombres varían y mucho dependiendo de la clase social. La mayoría sabemos que perderemos tiempo libre si asumimos la parte de lo doméstico que nos corresponde, y por eso para la mayoría su implicación en lo doméstico, no solo la limpieza, sino el cuidado de los niños y las personas dependientes, es la prueba del algodón de la voluntad del cambio. Pero este problema disminuye a medida que uno gana más dinero y puede pagar con ayuda externa las cosas que hay que hacer en casa. Yo conozco a muchos hombres igualitarios de clase media que son igualitarios porque en casa no hacen nada, pero no tienen conflicto porque lo pagan. Si subimos un escalón en clase social, lo que nos afecta es la ruptura de los techos de cristal en el mercado de trabajo, en la universidad, donde hay muy pocas catedráticas y muchas licenciadas, o en la política. Y a los más poderosos, obviamente, lo que les molesta es la paridad en los consejos de administración de las empresas o en las religiones. ¿Qué hacer? Si queremos iniciar un trabajo a medio y largo plazo para erradicar las violencias machistas, necesitamos combatir el machismo al tiempo que animamos a los hombres a implicarse en la lucha por la igualdad. Proponemos, por tanto, admitir que el cambio de los hombres es imprescindible para acabar con las violencias machistas
y convertir la igualdad legal en igualdad real, lo que no resulta nada sencillo en un mundo dominado por narcisistas y machos alfa. Imaginaros la que nos espera con el Trump y los hijos del Putin. Reconocer que la igualdad no suma cero, que tenemos que perder privilegios para que ellas los compartan y que la necesaria reparación de las injusticias no puede depender de lo que obtengamos a cambio. Hay que apoyar, no obstante, todas las iniciativas legislativas que lleguen del movimiento feminista, porque en general son muy acertadas, no suelen equivocarse nunca. Hay que promover que las políticas de igualdad dejen de olvidar a los hombres. Hay que promover la corresponsabilidad de los hombres en lo doméstico, la equiparación de los permisos de paternidad y de maternidad, la incorporación de los hombres en las profesiones más feminizadas para ir rompiendo con ello las asignaciones de género. Una coeducación que contribuye a evitar que el fracaso escolar tenga cara de chico y un largo etcétera en el que no me da tiempo a extenderme. Para prevenir no solo las violencias machistas que provocan alarma social, logrando la implicación de los hombres, quizá lo primero que hay que hacer es incorporarlos al diseño, desarrollo y evaluación de los planes contra las violencias machistas para que contribuyan a encontrar modos de apoyar a la mayoría de los hombres y de los niños frente a las resistencias al cambio. Pero si me permiten serles absolutamente sinceros, habida cuenta la poca confianza que me merecen los políticos hombres, lo más concreto y efectivo que pueden hacer para promover el cambio de los hombres en su comunidad, la única forma de ir acabando con las violencias machistas es crear un programa de hombres por la igualdad. Imagino, porque no conozco la estructura del gobierno navarro, que tendría que ser en el marco del Instituto Navarro para la Igualdad. Un programa que puede empezar con 2 o 3 hombres motivados y con perspectiva de género igualitaria, con algunos recursos que les permita empezar a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres, el estudio de las necesidades de sensibilización y formación de los hombres, la investigación acerca de cómo están viviendo los cambios hacia la igualdad, sus resistencias y sus dificultades, orientar su incorporación a las políticas públicas y planes de igualdad para ayudarles a vencer estas resistencias y estas dificultades, fomentar la autoorganización de los hombres igualitarios. Hay una experiencia cercana que puede servir, desde luego, como exposición de motivos de recorrido institucional, seguro, porque tiene la mejor introducción que conozco, que es el programa Guisonduz, dependiente de Emakunde, el Instituto Vasco de la Mujer, que surgió como prueba de lo que puede hacer un hombre con poder, que de verdad tenga interés por el tema, por iniciativa personal del Lehendakari Ibarretxe, que dotó con un cierto presupuesto y que ha funcionado también que le están recortando las alas. Porque en el fondo no está claro que se quiera que estas cosas tengan éxito. Pero el objetivo era dirigido a promover la concienciación, participación e implicación de los hombres en pro de la igualdad de mujeres y hombres. Yo tuve el privilegio de montar y dirigir durante 5 años el primer programa institucional del mundo con este propósito en el Ayuntamiento de Jerez. Y puedo asegurarles que se puede trabajar con todo tipo de hombres. Lo digo porque hicimos experiencias francamente largas de trabajo con policías, con alumnado desde el preescolar hasta la universidad, con profesorado desde el preescolar hasta la universidad, con trabajadores manuales de todo tipo, albañiles, carpinteros, con policías, trabajo precioso con el tema de prevención de violencia, tanto con policías nacionales como con policías locales, con drogadictos en procesos de rehabilitación, y últimamente he trabajado mucho con 2 colectivos fuera del marco de Jerez que son muy interesantes. Uno son los parados de larga duración, porque ahí anida el huevo de la serpiente de si vamos hacia el fascismo o hacia la izquierda. Entre los parados de larga duración, en general machistas,
el hecho de tener que vivir, porque se les han acabado todas las ayudas hace tiempo, del sueldo de sus mujeres fregando escaleras, les lleva a asumir con absoluta naturalidad unos niveles de implicación en lo doméstico absolutamente insospechados y nada estudiado. Y el último colectivo con el que estoy trabajando bastante es con inmigrantes subsaharianos. Y es curioso porque cuando hablas con ellos se te acabó la prepotencia. Cuando ellos cuentan el efecto del machismo en función de su religión, con frecuencia musulmana, en el África subsahariana, de verdad, honestamente, yo tengo ya 65 años y me están presentando una foto en sepia de lo que era mi barrio en la Huerta Valenciana a principios de los 50. O sea que basta ya, porque la distancia que nos separa cronológicamente es mucho menor de la que queremos admitir. Lo que quiero decir es que con un trabajo institucional serio, si somos capaces de adecuar el discurso a los problemas y el lenguaje de los colectivos a los que nos dirigimos, podemos trabajar y obtener resultados inesperados en cualquier colectivo con el que nos planteemos trabajar. Permítanme acabar, porque me imagino que se me está agotando el tiempo, como empecé, con una anécdota. Hace casi 20 años, una mujer de un pueblo de la Sierra Sur de Sevilla me cuenta, al acabar una charla, que lleva más de 10 años acudiendo a todo lo que monta el Instituto y la Concejalía de la Mujer, que lo que había aprendido le había cambiado la vida para bien, pero que tenía un problema, y es que al llegar a casa se encontraba con el marido de siempre. Como su marido era un buen hombre que trataba de cambiar en un medio hostil, un hombre que fregaba el suelo, pero no se atrevía a barrer la acera, que lavaba la ropa, pero no se atrevía a subir a la azotea, a tender. Ella se preguntaba y no entendía por qué no había programas institucionales con los mismos objetivos que los que existían para las mujeres, para ayudar al cambio de los hombres hacia la igualdad. En memoria de esta mujer, cuyo nombre nunca supe, me gustaría acabar mi intervención dejándoles a ustedes su pregunta y agradeciéndoles la atención que me han prestado. Muchas gracias, señor Lozoya.